María Sánchez se despertó temprano un viernes por la mañana con una agradable sensación de expectación. Dentro de una semana, la empresa celebraba su fiesta de otoño, un evento que la dirección organizaba por todo lo alto. El año anterior, el banquete tuvo lugar en una finca a las afueras. Los invitados bailaron hasta el amanecer y las fotos circularon por los chats de trabajo durante un mes. Esta vez prometían algo igual de espectacular. Solo había un problema: en el armario de María no había ningún vestido de noche adecuado. El vestido negro que había comprado hacía 3 años estaba irremediablemente pasado de moda, y sus trajes de diario para la oficina, obviamente, no servían. Por eso, decidió dedicar el día de hoy a ir de compras. Alejandro Torres, su pareja, todavía dormía. Había trabajado hasta tarde, revisando unos documentos urgentes, y ahora roncaba suavemente con un brazo extendido sobre el lado de ella en la cama. María se deslizó con cuidado, se puso una bata y fue a la cocina a preparar el desayuno. Su hijo Antonio tenía 5 años. El niño ya estaba despierto, sentado en la alfombra del salón, montando un juego de construcción con gran concentración. Al ver a su madre, sonrió alegremente. «Mamá, mira lo que he construido». «¿Qué has construido? ¿Mi vida?». María se arrodilló a su lado, examinando la estructura multicolor. «Un cohete, muy grande». Antonio señaló una pieza plateada. «Qué bien te ha quedado, campeón». María le acarició la cabeza. Alejandro era un buen padre para Antonio. Jugaba con él, le leía cuentos por la noche y lo llevaba al parque los fines de semana. Llevaban 6 años viviendo juntos, pero nunca se habían casado oficialmente. Cuando María mencionó por primera vez la idea de una boda, Alejandro la abrazó y le dijo: «¿Para qué necesitamos un papel firmado? Ya eres mi mujer. Tenemos una familia, un hijo. Los papeles son para quienes quieren atarse con leyes. Nosotros somos personas libres que han elegido estar juntas». En aquel momento, sus palabras le parecieron románticas y modernas. Muchas parejas vivían sin registrar su unión y se sentían felices. ¿Para qué las formalidades si había amor y respeto mutuo? Después del desayuno, María llevó a Antonio a la guardería. Alejandro, tras desayunar, se fue a trabajar y ella se dirigió al centro de la ciudad. Aún faltaba 1 hora para que tuviera que entrar a trabajar. La boutique Estela estaba situada en una de las calles más prestigiosas. Sus escaparates atraían con atuendos exquisitos, vestidos de novia y de cóctel. María había entrado un par de veces y sabía que los precios eran elevados, pero la calidad lo merecía. La puerta se abrió con el suave tintineo de una campanilla. En el interior olía agradablemente a perfume caro y a tela nueva. Detrás del mostrador estaba la encargada, Irene Salas, una mujer elegante de unos 40 años con un peinado impecable. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?». Sonrió. «Hola. Necesito un vestido de noche», respondió María. «La fiesta de la empresa es en una semana y me gustaría algo elegante, pero no demasiado llamativo». «Por supuesto. Acabamos de recibir la nueva colección. Pase. Se la enseñaré». Irene la condujo al fondo de la tienda, donde colgaban de las perchas decenas de vestidos de los más variados estilos y colores. María eligió varios modelos, uno verde esmeralda con drapeado, uno burdeos con los hombros al aire y otro gris perla con un brillo plateado y un bajo asimétrico. Irene la acompañó a los probadores, cerrados con pesadas cortinas. «Póngase cómoda», asintió la encargada. «Si algo no le queda bien, le buscaré otras opciones». María entró en el probador y colgó los vestidos en las perchas. A través de la delgada pared se oían voces. Alguien más se estaba probando ropa en el probador de al lado. «Es absolutamente maravilloso», exclamó una voz femenina, llena de entusiasmo. «Irene, es usted una maga. Es exactamente como lo había imaginado». «Lara, le queda precioso», respondió la encargada. «El encaje se ajusta a la perfección. La silueta realza su figura y la cola le da un toque solemne». Un vestido de novia. María sonrió para sus adentros mientras se quitaba la blusa. Recordó sus propios preparativos antes de aquel día memorable en que ella y Alejandro. Bueno, en realidad, no habían tenido una boda oficial. Simplemente celebraron el aniversario del día en que se conocieron en un café con amigos, cuando ella ya estaba de 6 meses. «¿La fecha está confirmada del todo?», preguntaba la vecina de probador. «Sí, el 18 de noviembre», respondía la novia. «Ya he enviado las invitaciones. Seremos unos 800 invitados. Mis padres están encantados. Mi padre está dispuesto a invitar a toda la ciudad». «¿Y la luna de miel?», se interesó Irene. «Las Maldivas. Mi prometido ha reservado un bungalow sobre el agua. ¿Se lo imagina? 2 semanas en el paraíso». María se puso el vestido esmeralda y se giró hacia el espejo. El color le sentaba bien, pero la cintura no ajustaba perfectamente. Se desabrochó la cremallera y cogió el siguiente. Detrás de la pared continuaba el alegre parloteo. «¿Y sabe qué anillo me regaló?».
La voz de la novia temblaba de felicidad. Un diamante purísimo. Me dijo, te lo mereces. Mi amor. Lara, está usted radiante, observó Irene. Se nota que ese hombre la adora. Es el mejor. Cariñoso. Atento. Siempre se acuerda de lo que me gusta, de lo que quiero. Ayer mismo, por ejemplo, llegó del trabajo y me trajo mis pasteles favoritos de una confitería que está al otro lado de la ciudad. ¿Así? ¿Sin más? Porque sí. María se probó el vestido Burdeos. ¿Le quedaba mejor? Pero el escote le pareció demasiado pronunciado para una fiesta de empresa. Dudó si pedirle a Irene que le trajera algo más o probarse la tercera opción. Por cierto, continuaba la novia. Mañana tenemos una cena con sus padres. Estoy tan nerviosa. Quiero causar una buena impresión. Seguro que todo irá de maravilla, la tranquilizó Irene. Ahora mismo le traigo unos zapatos a juego con el vestido. Verá qué bien queda el conjunto. María se quitó el vestido Burdeos y cogió el gris perla. Ese estilo le gustó más que ningún otro. Elegante, discreto, pero con un toque especial. El bajo asimétrico le daba dinamismo al look y la tela caía suavemente sobre su figura. Salió del probador para apreciar el vestido con otra luz. Un gran espejo al fondo del salón le permitía verse desde todos los ángulos. Sí, esto era exactamente lo que necesitaba. Bonito, con estilo y nada vulgar. Anda, si ya ha llegado mi prometido. Se oyó un grito de alegría desde el probador de al lado. María se giró instintivamente hacia el sonido. Del probador asomaba una chica alta, de pelo castaño, con un deslumbrante vestido de novia. Y a su lado estaba Alejandro, su Alejandro. Alejandro Torres García, el padre de su hijo, el hombre con el que había compartido la cama durante los últimos 6 años. Él sonreía a la novia, una sonrisa amplia y abierta, con esa misma ternura en los ojos que María conocía tan bien. Cogió a Lara de la mano, la atrajo hacia sí y le dio un beso en la mejilla. «Estás deslumbrante», dijo en voz baja, pero María oyó cada palabra. «¿De verdad?» Lara resplandecía. Tenía miedo de que el encaje pareciera anticuado. «¿Qué va? ¿Qué dices? Estás como una princesa». Alejandro la abrazó por la cintura. «El 18 de noviembre me convertiré en el hombre más feliz del mundo». María se quedó helada. Se puso pálida y un zumbido le llenó los oídos. Estaba a 3 metros de su marido, su pareja de hecho, pero su marido al fin y al cabo, y lo observaba besar con ternura a otra mujer, una desconocida con un vestido de novia, su novia. Irene trajo una caja de zapatos y la dejó junto a Lara. Alejandro se sentó en un puff, ayudándola a probárselos. Lo hacía con tal naturalidad, como si llevaran toda la vida juntos, como si no tuviera una casa donde le esperaban una mujer y un hijo de 5 años. Alejandro, ¿y si probamos este otro estilo? Lara señaló otro vestido en una percha. ¿O el primero es mejor? ¿El primero? Sin duda. Alejandro se enderezó. Resalta tu belleza, y la cola quedará espectacular en las fotos. María se dio cuenta de que seguía allí de pie, petrificada, mirándolos. Alejandro aún no la había visto. Estaba de espaldas a ella, completamente absorto en su prometida. Lara tampoco prestaba atención a los demás clientes, inmersa en la feliz anticipación de su boda. Tenía que irse. Inmediatamente, antes de que él la viera. María se dio la vuelta y retrocedió rápidamente hacia su probador. Con manos temblorosas, empezó a quitarse el vestido gris, se puso su propia ropa, cogió el bolso y se asomó. Alejandro y Lara se habían desplazado hacia el mostrador. Irene estaba tramitando el pedido. La novia contaba algo con alegría. Ambos estaban de espaldas a María. Ahora, tenía que irse ahora mismo. María se dirigió a la salida, intentando no hacer ruido con los tacones. A sus espaldas, oyó la risa de Lara, sonora y despreocupada. Alejandro respondió algo en tono de broma. Ni siquiera sospechaban que cerca se encontraba aquella cuya existencia habría hecho añicos sus felices planes. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. María salió a la calle y se detuvo, boqueando. Las piernas le temblaban y todo se le nublaba. Se apoyó en la pared del edificio, intentando recuperarse. «Disculpe, ¿no ha terminado de probarse?», la llamó Irene, asomándose por la puerta. «¿Le ha gustado el vestido gris? ¿Quiere que se lo aparte?» «No, gracias. Me lo pensaré», logró articular María y se alejó a toda prisa. Caminó una manzana, luego otra, y otra más. Subió a un autobús de forma automática. No fue al trabajo, sino a casa. Ahora mismo no estaba para trabajar. Llamaría y diría que se encontraba mal. Durante todo el trayecto, la misma imagen se repetía en su cabeza. Alejandro besando a otra mujer. Alejandro ayudándola a probarse los zapatos. Alejandro planeando una boda para el 18 de noviembre. En menos de 3 semanas. María entró en el apartamento, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago.
Las manos todavía le temblaban. Tenía un caos en la cabeza, fragmentos de pensamientos, preguntas sin respuesta, ira y dolor mezclados en un nudo apretado. Pero una cosa entendió con total claridad: no podía montar una escena en ese momento. Si perdía los estribos, si lo llamaba, si le gritaba y lo acusaba, Alejandro encontraría una salida. Era un maestro de la palabra, de la persuasión, de la manipulación. Inventaría una excusa, la acusaría de celosa, le diría que lo había entendido todo mal. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. María volvió al salón y se sentó en el sillón. Miró la foto familiar en la que salían ella, Antonio y Alejandro. Él sonreía, abrazándola, mientras sostenía a su hijo en brazos. Tan cálido, tan familiar, tan suyo. ¿Cuántas veces le habría mentido antes? ¿Cuántas de esas, reuniones de trabajo hasta tarde, viajes de negocios o citas con clientes, habían sido en realidad citas con Lara? María permaneció inmóvil, con la mirada perdida. En su interior, una decisión fría y racional comenzaba a tomar forma. No iba a llorar. No iba a montar numeritos, no iba a suplicarle una explicación. Simplemente descubriría la verdad, toda la verdad. Y después, decidiría qué hacer. Cuando por la tarde recogió a su hijo de la guardería y Alejandro llegó a casa, les sirvió la cena a todos. Luego, mientras Alejandro se duchaba, María cogió el teléfono y abrió las redes sociales. Una búsqueda por el nombre, Lara, no dio resultados. Intentó recordar si Irene había mencionado el apellido de la novia. Rebobinó toda la conversación en su mente. No, no había apellido. Pero tenía una fecha, el 18 de noviembre. Tenía las Maldivas. Y tenía a un padre dispuesto a invitar a media ciudad. Era suficiente para empezar a buscar. Le escribió un mensaje a su amiga. Elena, hola, ¿podrías averiguar si alguna de tus conocidas se casa el 18 de noviembre? Es importante. La respuesta llegó 10 minutos después. Hola, ¿para qué? ¿Ha pasado algo? Ya te explicaré. Solo averígualo. Por favor. Vale. Preguntaré a las chicas. Te escribo en cuanto sepa algo. María guardó el teléfono. Mañana continuaría su investigación. Encontraría a esa Lara. Lo descubriría todo sobre ella y su relación con Alejandro. Y después ya se vería. Alejandro salió del baño, secándose el pelo con una toalla. ¿Por qué estás tan pensativa?, preguntó, sentándose a su lado. Solo estoy cansada. María lo miró. Mucho trabajo. Acuéstate pronto. Él le dio un beso en la mejilla. Descansarás. El beso le pareció a María falso, mecánico, como todo lo demás en su vida con Alejandro. Se levantó y fue a acostar a Antonio. El niño se resistía, quería jugar un poco más, pero María se mantuvo firme. Le leyó un cuento, le acarició la cabeza, apagó la luz y luego se acostó ella, dándole la espalda a la pared. Alejandro se acomodó a su lado y la abrazó por la cintura. «Buenas noches», murmuró. «Somnoliento». María no respondió. Se quedó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. El 18 de noviembre. En 3 semanas, su marido se casaría con otra mujer, si es que María lo permitía. María se despertó temprano, aunque había dormido mal. Durante toda la noche, la escena de la boutique se repetía ante sus ojos. Alejandro abrazando a una desconocida con un vestido de novia. Su sonrisa, su ternura, su mentira. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Alejandro. Él dormía profundamente, tumbado boca arriba. María se detuvo en el umbral del dormitorio y lo observó. Un rostro corriente, una postura normal. Nada en él delataba a un hombre que llevaba una doble vida. Antonio aún dormía. María fue a la cocina, puso a calentar agua y cogió el teléfono. No había mensajes de Elena. Demasiado pronto. Seguro que su amiga aún no se había despertado. María abrió el perfil de Alejandro en una red social. Lo había visto cientos de veces, pero nunca había buscado pruebas. ¿Para qué? Confiaba en él. Creía que tenían una familia sólida, aunque fuera sin un papel firmado. Ahora, cada foto, cada publicación le parecía sospechosa. Ahí estaba una foto de hacía 3 meses. Alejandro delante de un restaurante. El pie de foto decía, una noche fantástica con los compañeros. ¿Quiénes eran esos compañeros? ¿Estaba Lara entre ellos? Siguió desplazándose. No había muchas fotos. A Alejandro no le gustaba compartir momentos personales. Principalmente, compartía noticias o comentaba las publicaciones de otros. Nada comprometedor. Pasó a su lista de amigos. 423 personas. Revisarlos a todos era una pérdida de tiempo. En el buscador introdujo el nombre Lara. Resultado, 3 personas. La primera era una mujer mayor, claramente no era ella. La segunda, una adolescente. La tercera, Lara Campos. 32 años. Ciudad, la suya.
La foto de perfil, una chica en una playa con un ligero vestido de verano. Guapa, bien cuidada. La misma chica de pelo castaño de la boutique. María abrió su perfil. Era público. La última publicación era de hacía una semana. Una foto de un ramo de peonías con el texto, gracias a mi amor por una mañana maravillosa. Debajo, 12 comentarios. María los leyó. Sus amigas la felicitaban, la admiraban, le deseaban felicidad. Una escribió, Lara, es que es perfecto. Hacéis una pareja ideal. La respuesta de Lara, Camila, gracias. Doy gracias a la vida todos los días por haberlo encontrado. Camila. María hizo clic en el nombre. Perfil privado. Pero la foto de perfil era visible. Una rubia despampanante con un maquillaje impecable. A juzgar por los comentarios en otras publicaciones, Camila era una amiga íntima de Lara. María volvió al perfil de Alejandro y examinó detenidamente las fotos geolocalizadas. La mayoría de los lugares los conocía, su cafetería favorita, el parque, el centro de oficinas. Pero había algunos puntos desconocidos. Un restaurante en el Paseo Marítimo. Alejandro dijo que había estado allí en una cena de negocio. Una bolera, supuestamente una fiesta de empresa de un colega. Mentiras. Todo mentiras. El agua hirvió. María se preparó un té y se sentó junto a la ventana. Fuera, el cielo de otoño amanecía gris. El viento arrastraba las hojas amarillas por el asfalto. Una mañana normal, pero para María, todo había cambiado. Mamá. Antonio entró corriendo en la cocina, despeinado y somnoliento. Tengo hambre. ¿Ahora mismo? Cariño. María dejó el teléfono y empezó a preparar el desayuno. Alejandro se levantó sobre las 9. Entró en la cocina bostezando y estirándose. Buenos días, dijo, dejándose caer en una silla. Qué agotado estoy. Dormiría una hora más. Hoy tenías una reunión con los socios, ¿no? María le puso un plato con huevos fritos delante, observando atentamente su reacción. Ah, es verdad. Alejandro cogió el tenedor. A las 6 de la tarde. Me da tiempo a terminar la presentación. ¿Y dónde es la reunión? En sus oficinas, en la calle Alcalá. Empezó a comer con total tranquilidad. María asintió y se dio la vuelta para que no le viera la cara. La cena con los padres de su prometida. Alejandro la hacía pasar por una reunión de negocio. ¿Le había mentido a conciencia? Sin dudarlo. Después del desayuno, Alejandro se encerró en el despacho con el portátil. María puso a Antonio a ver dibujos animados y entró sigilosamente en el dormitorio. En la mesilla de noche estaba la vieja tableta de Alejandro, un modelo que apenas usaba. No tenía contraseña. María encendió la pantalla. Lo último que Alejandro había abierto eran los mapas. Comprobó el historial de ruta. La mayoría de las direcciones eran familiares, pero una llamó su atención, calle de Velázquez, 117. Alejandro había buscado la ruta hasta allí 3 veces en el último mes. María introdujo la dirección en el buscador. Un complejo residencial de lujo. Apartamentos caros, seguridad privada. No se podía entrar así como así. Anotó la dirección en su teléfono y apagó la tableta. Alejandro no debía sospechar nada. Aún no. Cerca del mediodía, llegó un mensaje de Elena. María, ya lo sé. Lara Campos se casa el 18. Es la hija de Esteban Campos, el empresario. ¿Te acuerdas de él? ¿El de la cadena de tiendas de bricolaje? Dicen que la boda va a ser por todo lo alto. Esteban Campos. María conocía ese apellido. Un gran empresario. Un hombre influyente en la ciudad. Así que Lara no era solo una chica guapa. Era una rica heredera. María respondió, gracias. ¿Por casualidad no sabes quién es el novio? No. Pero puedo enterarme. ¿Para qué lo necesitas? Ya te lo contaré. No hace falta que te enteres. No quería que nadie, antes de tiempo, relacionara a Alejandro con esa boda. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. María dejó el teléfono y se quedó pensando. Esteban Campos. Si Alejandro se casaba con su hija, no solo conseguiría una esposa, obtendría acceso a dinero, contactos, oportunidades. Y ella y Antonio se quedarían sin nada. Bueno, no exactamente sin nada. El apartamento estaba a nombre de María. Lo había comprado antes de conocer a Alejandro con el dinero que le quedó de la venta de una propiedad de Suma. Alejandro solo estaba empadronado allí. Legalmente no tenía ningún derecho sobre la vivienda. Pero, ¿y el niño? Alejandro era el padre de Antonio según los documentos. ¿Podía reclamar algo? ¿Exigir una parte de los bienes? María no lo sabía. Nunca se había interesado por los detalles legales de las parejas de hecho. Pensaba que no importaba, ya que estaban juntos. Tenía que consultar a alguien que entendiera de leyes. Íñigo Pascual, un compañero de trabajo de María, licenciado en Derecho. Trabajaba en el Departamento de Control de Contrato. Siempre estaba dispuesto a ayudar con cuestiones legales.
Eran amigos, a veces comían juntos, hablaban de temas de trabajo. María le escribió: Íñigo, hola, ¿podemos vernos? Necesito consultarte algo personal. La respuesta fue rápida: claro. ¿Mañana a la hora de comer te va bien o es urgente? Mañana está perfecto. Gracias. De nada. María suspiró aliviada. Al menos un plan de acción empezaba a tomar forma. Mañana hablaría con Íñigo. Aclararía la parte legal del asunto. Y mientras tanto, tocaba observar, vigilar a Alejandro sin delatar sus sospechas. Él salió del despacho sobre las 3 de la tarde. Me voy, anunció, poniéndose la chaqueta. ¿Volveré tarde? No me esperes. De acuerdo. María asintió. Que vaya bien la reunión. Gracias. Alejandro le dio un beso rápido en la mejilla y salió. María se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Alejandro se subió al coche y se marchó. Siguió su vehículo con la mirada hasta que desapareció al girar la esquina. La tarde se hizo interminable. María jugó con Antonio, preparó la cena, limpió el apartamento, intentando mantenerse ocupada para no pensar, para no imaginar a Alejandro sentado a la mesa con los padres de Lara, sonriendo, hablando de sus planes, de la boda, del futuro. Un futuro sin ella y sin Antonio. Sobre las 11 de la noche, la puerta principal se abrió. Alejandro regresó, contento y relajado. ¿Qué tal la reunión?, preguntó María, sin levantar la vista del libro. Genial. Hemos firmado un preacuerdo. Alejandro se quitó los zapatos y fue al baño. ¿Un preacuerdo? ¿De qué exactamente? María cerró el libro. Le costaba respirar. Tenía ganas de gritar, de acusarlo, de exigirle explicaciones, pero se calló. Aguantó. Esperó. Al día siguiente, María se reunió con Íñigo en una cafetería cerca de la oficina. Él ya estaba sentado en una mesa, hojeando el menú. Hola. Íñigo se levantó para ayudarla a quitarse el abrigo. Siéntate. ¿Vas a pedir algo? Un café, quizá. María se dejó caer en la silla. Íñigo hizo un gesto al camarero y se volvió hacia ella. Bueno, ¿qué asunto te preocupa? Por tu cara. Parece algo serio. María respiró hondo. Íñigo, dime, si una pareja vive junta sin estar casada, ¿tiene el hombre derecho sobre los bienes de la mujer? Depende de la situación. Íñigo frunció el ceño. Si los bienes se adquirieron antes de empezar la vida en común o por herencia, no tiene derecho. Si se compraron durante la convivencia, podría reclamar, pero es difícil de demostrar. Se necesitan facturas, testigos, pruebas de sus aportaciones. ¿Qué ha pasado? María guardó silencio, buscando las palabras. Pongamos que una mujer tiene un apartamento comprado antes de conocer al hombre. Él solo está empadronado allí. Tienen un hijo en común, pero no están casados. ¿Puede el hombre exigir algo si se separan? Sobre el apartamento, no. Sigue siendo propiedad de la mujer. Pero si hay un hijo y el hombre está registrado como padre, está obligado a pagar una pensión alimenticia y tiene derecho a un régimen de visitas, a menos que un juez decida lo contrario. María, ¿tienes problemas con Alejandro? Se podría decir que sí. María bajó la cabeza. Íñigo, ¿y si el hombre lleva una doble vida, sale con otra mujer? ¿Planea casarse con ella? Íñigo se quedó boquiabierto. Vaya, ¿y estás segura? Lo he visto con mis propios ojos. Entiendo. Íñigo se rascó la nuca. Mira, legalmente, una pareja de hecho no es un matrimonio. Es simplemente convivencia. Alejandro puede casarse con quien quiera. La ley no se lo impide. No tiene una esposa según los documentos. Así que, para la ley, ¿no soy nadie? La voz de María se quebró. Para la ley eres la madre de su hijo, y la propietaria del apartamento en el que vive. Eso es todo. Íñigo se inclinó hacia adelante. Pero eso no significa que estés indefensa. Puedes quitarle del padrón, solicitar la pensión alimenticia, limitar su derecho de visita si demuestras que no cumple con sus obligaciones como padre. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Testigos? ¿Documentos? ¿Grabaciones? ¿Cuantas más pruebas? Mejor. Y esto es importante, si se casa con otra. El juez puede tenerlo en cuenta al determinar la cuantía de la pensión. Tendrá una nueva familia, nuevas obligaciones, pero seguirá obligado a pagar por tu hijo. María asintió, asimilando la información. Íñigo, ¿y si esa otra mujer es muy rica? ¿Puede afectar en algo? ¿En la pensión? No. La pensión se calcula en base a los ingresos del padre, no a la fortuna de su nueva esposa. Aunque, si ella lo mantiene y él oficialmente no trabaja, podrían fijar una pensión de cuantía fija en lugar de un porcentaje. Pero eso lo decide un juez. Entiendo. María asintió. Gracias, Íñigo. Me has ayudado mucho. María la miró seriamente. Si necesitas ayuda, dímelo. ¿Puedo asesorarte? Indicarte cómo proceder. Y, sobre todo,
Ánimo. Sé que ahora lo estás pasando mal. Lo superaré. María intentó sonreír. Soy fuerte. Volvió a casa con la cabeza despejada. Ahora sabía que, legalmente, Alejandro no representaba una amenaza. El apartamento seguiría siendo suyo. El niño, también. Estaba obligado a pagar la pensión alimenticia, pero eso no era suficiente. María quería más. Quería que Alejandro pagara por su mentira, que esa mujer, Lara, supiera la verdad. Por la tarde, cuando Alejandro volvió a salir a sus asuntos, María encendió el portátil y comenzó a reunir pruebas. Capturas de pantalla de conversaciones en dispositivos compartidos, fotos con geolocalización, anotaciones en el calendario. Todo lo que pudiera confirmar que Alejandro Torres llevaba una doble vida. Creó una carpeta aparte, guardó allí todos los archivos, imprimió el certificado de nacimiento de Antonio, donde Alejandro figuraba como padre. Fotografió sus fotos juntos de los últimos 6 años. Las pruebas se acumulaban. María las organizó, las ordenó por fechas y redactó una lista de preguntas que quería hacerle a Lara. Porque ahora lo sabía, tenía que hablar con la novia. Cara a cara. Mostrarle toda la verdad. Alejandro regresó pasada la medianoche. María ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él se acostó a su lado con cuidado, intentando no despertarla. María permaneció inmóvil, escuchando su respiración. Pronto se volvió regular. Alejandro se durmió. Ella seguía pensando en cómo encontrar a Lara. ¿Y qué le diría? ¿La creería? Pero no tenía otra opción. Si María quería protegerse a sí misma y a su hijo, debía actuar con decisión y precisión. Mañana le escribiría a Lara, le propondría un encuentro y se lo contaría todo. Que la novia supiera con quién iba a casarse. Por la mañana, María pasó un largo rato frente a la pantalla del portátil, eligiendo las palabras para su mensaje a Lara. Si era demasiado brusca, la asustaría y la alejaría. Si era demasiado suave, no la creería, lo tomaría como una broma o una provocación. Alejandro se había ido a trabajar y Antonio jugaba en su cuarto. María se había cogido unos días de vacaciones por asuntos familiares. Escribió un texto, lo borró, lo volvió a escribir. Finalmente, se decidió por una versión neutral. Hola, Lara. Me llamo María Sánchez. Necesito hablar con usted sobre la persona con la que planea compartir su vida. Es muy importante. Le ruego que me dedique media hora. Le prometo que no se arrepentirá. ¿Lo releyó? Corrigió un par de palabras y lo envió. Ahora solo quedaba esperar. No hubo respuesta en todo el día. María revisaba el móvil cada 10 minutos, pero no llegaban notificaciones. Quizá Lara no leía mensajes de desconocido, o lo había leído y había decidido ignorarlo. Por la tarde, Alejandro volvió a casa antes de lo habitual. Trajo pizza, encendió la televisión, jugó con Antonio. Una tarde familiar normal y corriente. María lo observaba desde la distancia, asombrada de la facilidad con la que mentía, de lo natural que era su comportamiento, como si no planeara convertirse en el marido de otra en 2 semanas. ¿Por qué estás tan callada?, preguntó Alejandro, al sorprender su mirada. ¿Un poco cansada? María se volvió hacia la ventana. Me duele la cabeza. Tómate una pastilla y acuéstate pronto. Volvió a jugar con su hijo, sin darle importancia a su estado. Por la noche, María se despertó por la vibración del teléfono. Con cuidado, lo cogió de la mesilla y salió al pasillo. Era un mensaje de Lara Campo. Hola, no entiendo de qué quiere hablar. ¿Quién es usted y de dónde sabe lo de mi boda? María tecleó rápidamente la respuesta. Llevo 6 años viviendo con Alejandro Torres. Tenemos un hijo de 5 años. Alejandro es el padre de mi hijo. Está documentado. Pero él nunca me dijo que pensara casarse con otra mujer. Lo envió y contuvo la respiración, esperando la reacción. 3 puntos en la parte inferior de la pantalla indicaban que Lara estaba escribiendo. Luego los puntos desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, llegó el mensaje. Eso es absurdo. Alejandro no está casado ni tiene hijo. Él mismo me lo dijo. No sé quién es usted ni por qué intenta destruir la felicidad de otros, pero no me creo sus palabras. María le envió una foto que había hecho previamente del certificado de nacimiento de Antonio. Aquí tiene el documento. Alejandro Torres García figura como padre. Fecha de nacimiento del niño, 18 de abril de 2020. ¿Puedo enseñarle fotos de nuestra vida en común? Si quiere. Esta vez, la respuesta no fue inmediata. María esperó, apoyada en la pared del pasillo. Unos 5 minutos después, el teléfono vibró. ¿De dónde ha sacado esto? Es una falsificación. Alejandro no me ocultaría un hijo. Lo oculta porque usted es un buen partido para él. La hija de Esteban Campos, una rica heredera. ¿Y yo solo soy la madre de su hijo? Sin contactos ni dinero. Quedemos y se lo explicaré todo. La pausa se alargó. María ya pensaba que Lara no contestaría más, cuando llegó un nuevo mensaje. De acuerdo.
Mañana a las 3 de la tarde en la cafetería El Jardín de las Delicias, en la Plaza Mayor. Venga sola y traiga todas las pruebas de las que habla. Estaré allí. Gracias por aceptar. María volvió a la cama y se acostó con cuidado al lado de Alejandro. Él dormía, sin sospechar que su elaborada mentira empezaba a desmoronarse. El día siguiente se hizo interminablemente largo. María reunió todos los documentos, imprimió las fotografías, las metió en una carpeta. Lo comprobó todo 2, 3 veces, para asegurarse de que no faltaba nada. El certificado de nacimiento, las fotos con Alejandro y Antonio, las capturas de pantalla de las conversaciones, un volante de empadronamiento que confirmaba la residencia de Alejandro en su apartamento. Dejó a Antonio con una vecina, una mujer mayor que a veces cuidaba del niño. Alejandro estaba en el trabajo y no sabía nada de sus planes. La cafetería, El Jardín de las Delicias, estaba en el centro de la ciudad. María llegó 10 minutos antes de la hora. Eligió una mesa en un rincón, alejada de los demás clientes. Pidió un zumo de naranja y esperó. Lara apareció puntualmente a las 3. María la reconoció al instante. La misma chica de pelo castaño de la boutique, guapa y bien cuidada. Hoy llevaba un elegante traje de chaqueta beige, el pelo suelto. Lara miró a su alrededor, localizó a María y se dirigió decididamente hacia su mesa. Hola. Se sentó enfrente, sin quitarse el abrigo. Lara Campos. María Sánchez, se presentó María. Bien. Lara dejó el móvil y el bolso sobre la mesa. Explíqueme qué está pasando y por qué debería creer sus palabras. María sacó la carpeta y puso sobre la mesa el certificado de nacimiento. Aquí está el documento. Antonio Torres Sánchez, nacido el 18 de abril de 2020. Padre, Alejandro Torres García. Madre, yo, María Sánchez López. Lara cogió el certificado y lo examinó atentamente. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos temblaban ligeramente. Esto podría ser una falsificación, dijo en voz baja. Podemos ir al registro civil y comprobarlo. María, con calma, puso las fotos sobre la mesa. Y estos somos Alejandro y yo. Esta foto es de cuando estaba embarazada. Aquí está él con Antonio recién nacido en el hospital. Aquí estamos en la casa del pueblo de sus padres. Aquí, Alejandro montando un juego de construcción con nuestro hijo. Lara repasaba las fotos en silencio. En algunas, Alejandro sonreía a la cámara, abrazando a María. En otras, jugaba con el niño. En otras, simplemente estaba sentado a la mesa de su apartamento. Lara tragó saliva. Esto no puede ser verdad. Pero lo es. María sacó el volante de empadronamiento. Alejandro está empadronado en mi piso desde 2019. Vivimos juntos desde hace 6 años. Tenemos un hijo en común. Él vuelve a casa todas las noches, juega con su hijo, duerme conmigo en la misma cama. Entonces, ¿por qué me pidió que me casara con él? La voz de Lara se quebró. ¿Por qué no me dijo que tenía una familia? ¿Por qué usted es la hija de Esteban Campos, una novia rica con un padre influyente? Y yo solo soy una mujer corriente que trabaja como gerente y cría a un hijo. Alejandro la eligió a usted porque le conviene. Lara se levantó bruscamente. Su rostro palideció y sus labios temblaron. No me lo creo. Alejandro me quiere. Me lo ha dicho cientos de veces. A mí también me dice lo mismo. María se pasó una mano por la frente, cansada. Lara, no quiero ofenderla, pero tiene que saber la verdad. En 2 semanas se va a casar con un hombre que ya tiene una familia. No oficial, pero sí de hecho. ¿Por qué no están casados? Lara se aferró a ese detalle. Si lleva 6 años con usted, ¿por qué no se han casado? Porque Alejandro me convenció de que un papel firmado no era importante, que ya éramos una familia. María sonrió con amargura. Y yo le creí. Pensé que era un hombre moderno, que no se obsesionaba con las formalidades. Ahora entiendo que simplemente se estaba dejando una vía de escape. La posibilidad de casarse con otra. Lara guardó silencio, mirando las fotos. María vio cómo en sus ojos luchaban la incredulidad y la duda. ¿Tiene su número de teléfono?, preguntó Lara de repente. Claro, dígamelo. María se lo dictó. Lara sacó su móvil y abrió los contactos. Su rostro palideció aún más. ¿Es su número?, susurró. El mismo. No le miento. Lara, ¿para qué iba a hacerlo? He venido para advertirla. Tiene derecho a saber con quién va a compartir su vida. Lara amontonó las fotos y las apartó. Necesito tiempo. Esto es demasiado. No puedo simplemente creérmelo. Lo entiendo. María guardó los documentos en la carpeta. Pero no tenemos mucho tiempo. La boda es en 2 semanas. Si quiere comprobar mis palabras, hágalo rápido. ¿Cómo? Lara la miró, completamente perdida. ¿Cómo puedo comprobarlo? Venga a mi casa. Véalo todo con sus propios ojos. La ropa del niño, las fotos, nuestra vida cotidiana. Antonio le hablará de su padre. Alejandro vuelve del trabajo sobre las 7 de la tarde. Puede venir y comprobarlo usted misma.
¿Quiere montar una escena? Lara frunció el ceño. ¿Un escándalo delante de mí? No. Quiero que vea la verdad. Sin gritos ni acusaciones, solo los hechos. María escribió su dirección en una servilleta y se la tendió a Lara. Usted decide. Pero si de verdad va a casarse con Alejandro, debe saber quién es él en realidad. Lara cogió la servilleta, la miró durante un largo rato y luego la guardó en el bolso. Me lo pensaré. Se puso el abrigo. De momento, eso es todo. Lara. María se levantó también. Sé que ahora mismo es duro para usted, pero créame, no soy su enemiga. Solo quiero protegerme a mí y a mi hijo. Lo he entendido. Lara asintió y salió rápidamente de la cafetería. María se quedó de pie junto a la mesa, siguiéndola con la mirada. ¿Habría funcionado? ¿La habría creído Lara o pensaría que eran las maquinaciones de una loca? Pagó y salió a la calle. El viento frío le alborotaba el pelo, el cielo gris se cernía abajo. María se abrigó con la bufanda y caminó lentamente hacia la parada del autobús. Esa noche, Alejandro regresó a casa de un humor excelente. Buenas noticias, anunció, besando a María en la mejilla. Me han ofrecido un ascenso. A ver, la decisión final se tomará en un par de semanas, pero hay muchas posibilidades. Enhorabuena. María forzó una sonrisa. ¿Un ascenso? Claro. Seguramente el padre de Lara le había prometido un puesto en su empresa después de la boda. Todo encajaba. Antonio, a cenar, llamó a su hijo. El niño entró corriendo desde su cuarto y se subió a la silla. Alejandro se sentó a su lado y le alborotó el pelo. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué has hecho hoy? He jugado con los robots, anunció Antonio alegremente. Papá, ¿juegas conmigo? Claro, después de cenar. Alejandro sonrió. María contemplaba la escena y pensaba, ¿sabrá Antonio que pronto todo va a cambiar? ¿Que papá se irá con otra familia? ¿A otra vida? ¿Cómo se le explica a un niño de 5 años que su padre es un traidor? Esa noche no pudo dormir. Se quedó con los ojos abiertos, repasando en su mente el encuentro con Lara. Quizá debería haber dicho más o, al contrario, menos, ¿la creería? El teléfono vibró. María lo cogió y vio un mensaje de Lara. He hablado con una amiga. Camila dice que tengo que comprobar tus palabras. Iré a tu casa pasado mañana, el miércoles, sobre las 6 de la tarde. ¿Estarás en casa? María tecleó rápidamente la respuesta. Sí, estaré. Alejandro suele volver sobre las 7. Te dará tiempo a verlo todo antes de que llegue. ¿O puedes esperarlo? Como prefieras. Lo pensaré. Hasta entonces. María dejó el teléfono y suspiró. Así que Lara vendría, vería el apartamento, al niño, todas las huellas de su vida en común. Y después decidiría qué hacer. Quedaban 2 días hasta el miércoles. 2 días para prepararse para el encuentro. María trazó un plan mental, ordenar el apartamento, colocar las fotos en lugares visibles, preparar a Antonio, explicarle que vendría una visita. Alejandro dormía a su lado, plácido y tranquilo. No sabía que su mentira estaba a punto de descubrirse, que las 2 mujeres a las que había engañado pronto se encontrarían cara a cara. María se giró, dándole la espalda. Ya no sentía pena, ni el deseo de perdonarlo y olvidarlo todo. Solo quedaba la fría determinación de protegerse a sí misma y a su hijo, costara lo que costara. El lunes, María pasó todo el día en casa, poniéndola en orden. Limpió el polvo, fregó el suelo, colocó las fotos familiares en las estanterías. El cuarto de Antonio lo dejó tal cual, que Lara viera que allí vivía un niño. El martes llevó a Antonio a la peluquería y le compró una camisa nueva. El niño estaba encantado con sus cosas nuevas, sin entender el porqué de todo aquello. «Mamá, ¿vamos de visita?», preguntó, dando vueltas delante del espejo. «No, hijo, viene una visita a casa». María se arrodilló frente a él. «Una señora que no conoces. Te preguntará por papá. ¿Le contarás cómo jugáis?». «Vale». Antonio asintió. «¿Y por qué? ¿Así? ¿Sin más? Quiere conocernos». María no quiso darle más explicaciones. El niño no debía conocer los detalles. Que simplemente respondiera a las preguntas con sinceridad, como él sabía. El miércoles, María estuvo nerviosa todo el día. Miraba el reloj, miraba por la ventana, esperaba. Alejandro se había ido a trabajar sin sospechar nada. Antonio jugaba en su cuarto. Exactamente a las 6, sonó el timbre. María respiró hondo y abrió. En el umbral estaba Lara, sola, pálida, sin maquillaje. Se notaba que había dormido mal. «Hola», dijo en voz baja. «He venido». «Pasa». María se hizo a un lado. Lara entró, mirando a su alrededor. ¿El recibidor? ¿El pasillo? ¿El salón? En las paredes, fotos de María, Alejandro, Antonio. En una estantería, juguetes de niño. En el sofá, la manta con la que Alejandro siempre se tapaba cuando veía la televisión.
¿Es tu piso? Preguntó Lara, quitándose el abrigo. Mío. Lo compré antes de conocer a Alejandro, pero él está empadronado y vive aquí. María la acompañó al salón. Siéntate, por favor. Lara se dejó caer en el sillón, con el bolso sobre la rodilla. María se sentó enfrente. ¿Quieres un té? No, gracias. Lara miraba las fotos. ¿Todo esto es verdad? Sí. Cada foto, cada objeto aquí es una prueba de nuestra vida juntos. Mamá. Antonio entró corriendo en el salón y se detuvo al ver a la desconocida. ¿Y esta quién es? Es la señora Lara. María llamó a su hijo. Saluda. Hola. Antonio la saludó tímidamente con la mano. Lara miraba al niño y sus ojos se llenaron de lágrima. Hola, susurró. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Y cuántos años tienes? 5. El niño mostró la palma de la mano abierta. ¿Y tienes papá? Sí. Papá Alejandro. Juega conmigo. Y montamos construcciones. Lara se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudieron. María, en silencio, le ofreció un pañuelo. Antonio se pegó a su madre, asustado. Mamá, la señora llora. Sí, cariño. Es que está un poco triste. Anda, ve a jugar a tu cuarto. Antonio salió corriendo. Lara se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Hasta se parece a Alejandro, dijo con la voz rota. Los mismos ojos, la misma barbilla. Sí, se parece. María asintió. Así que, todo este tiempo, mientras me hablaba de amor, me regalaba flores, me pedía que me casara con él. ¿Volvía aquí? ¿Contigo? ¿Con el niño? Sí. Soy una estúpida que no se ha dado cuenta de nada. Lara apretó el pañuelo en su puño. Me ha estado mintiendo cada día, cada minuto. A mí también, dijo María en voz baja. Yo tampoco sabía nada de ti, hasta el día que os vi en la boutique. Lara se levantó de golpe. Tengo que irme. No puedo seguir aquí. Lara, espera. María también se levantó. Alejandro llegará pronto. ¿Quizá deberías esperarlo? ¿Hablar los tres? No, no estoy preparada para verlo. Lara cogió su abrigo. Necesito tiempo para pensar. Se vistió rápidamente y salió por la puerta, sin despedirse. María la siguió con la mirada y cerró la puerta. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a ver qué decisión tomaba Lara. ¿Y qué pasaría después? María estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. Lara se había ido hacía 10 minutos, pero en su interior todavía había una tormenta de emociones. El encuentro no había salido como lo había planeado. Quería que hablaran con calma, que analizaran la situación, que elaboraran un plan de acción conjunto. Pero Lara había huido en cuanto vio a Antonio. Sin embargo, María la entendía. Descubrir en un solo día que tu prometido lleva una doble vida, que tiene un hijo y una familia de hecho. Era un shock. Cualquiera se quedaría descolocado. Mamá, ¿la señora se ha ido? Antonio asomó la cabeza desde su cuarto. Sí, cariño, se ha ido. María se sentó a su lado en la alfombra. ¿Tienes hambre? Vamos a cenar. Vale. ¿Y papá cuándo viene? Pronto. María preparó la cena y puso la mesa. Alejandro solía volver sobre las 7. Quedaban unos 20 minutos. Estaba dándole de cenar a Antonio cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Diga. María, soy Camila, la amiga de Lara. La voz desconocida de una mujer sonaba preocupada. Lara está ahora conmigo. Me lo ha contado todo. Yo. Siento mucho que haya pasado esto. Gracias. María no sabía qué más decir. Escucha. Lara quiere hablar con Alejandro. Hoy. Ahora mismo. ¿Puede volver a tu casa? María se lo pensó. Por un lado, la conversación era inevitable. Por otro, no quería montar una escena delante del niño. Antonio está en casa. No quiero que vea un escándalo. No habrá ningún escándalo, aseguró Camila. Lara solo quiere oír la verdad de boca de Alejandro, mirarle a los ojos, entender cómo pudo hacer algo así. De acuerdo, que venga. Pero meteré a mi hijo en su cuarto y cerraré la puerta. No tiene por qué oír conversaciones de adulto. Trato hecho. Lara ya sale para allá. María colgó y miró el reloj. Alejandro aparecería de un momento a otro. Tenía que preparar a Antonio. Cariño, llamó a su hijo. Vete a jugar a tu cuarto, ¿vale? Mamá va a cerrar la puerta, pero si necesitas algo, me llamas. ¿Y por qué? Antonio se limpió la boca con la servilleta. Porque va a volver la señora de antes y papá va a hablar con ella. Son cosas de mayores. No te va a interesar. Vale. El niño saltó de la silla y corrió a su cuarto. María lo acompañó. Cerró la puerta con cuidado y volvió al salón. Se sentó en el sillón y esperó. El primero en llegar fue Alejandro. Entró como de costumbre. Dejó las llaves en la consola. Se quitó los zapatos y fue a la cocina. Hola, ¿qué hay de cenar? Preguntó, mirando dentro de la olla. Macarrones con filetes. Antonio ya ha comido.
Puedes cenar tú. María estaba de pie en el umbral de la cocina. Genial. Tengo un hambre que no veo. Alejandro se sentó a la mesa y cogió el tenedor. Por cierto, mañana tengo una reunión por la mañana. Por la tarde volveré pronto. ¿Podríamos ir a algún sitio los tres? Ya veremos, respondió María. Alejandro empezó a comer, sin sospechar nada. María lo miraba y pensaba, ¿de verdad creía que podría vivir eternamente con dos familias? ¿Que nadie se enteraría nunca de la verdad? El timbre sonó cuando Alejandro se estaba terminando el filete. Levantó la cabeza. Llaman a la puerta. Sí. María se dirigió a la entrada. Tenemos visita. Abrió. En el umbral estaba Lara, pálida, con los labios apretados, pero decidida. A su lado, una chica alta y rubia, que debía de ser Camila. Hola, dijo Camila. ¿Podemos pasar? Adelante. María se hizo a un lado. Las chicas entraron y se quitaron los zapatos. Camila recorrió el recibidor con una mirada evaluadora. Se fijó en las fotos de las paredes. ¿Está en la cocina?, preguntó Lara en voz baja. Sí, cenando. Quiero que estés presente cuando hable con él. Lara miró a María. ¿No te importa? No. Fueron a la cocina. Alejandro estaba sentado de espaldas a la puerta, terminándose el té. Al oír pasos, se giró y se quedó helado, con la taza en la mano. Su rostro se alargó, sus ojos se abrieron como platos. Miró a Lara, luego a María y de nuevo a Lara. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Hola, Alejandro, dijo Lara con un tono gélido. ¿No esperabas verme aquí? ¿Verdad? Lara, pero, ¿qué haces tú aquí? Dejó lentamente la taza sobre la mesa. María me ha invitado. Me ha enseñado los documentos, las fotos, de tu hijo. Lara dio un paso al frente. Cuéntamelo, Alejandro. Cuéntame cómo te las has arreglado para vivir con dos mujeres a la vez. No es lo que piensas. Alejandro se levantó, intentando recomponerse. Lara, déjame que te explique. Explícate. Lara lo miraba con una mezcla de dolor y desprecio. Te escucho. Alejandro lanzó una mirada a María. Ella estaba apoyada en la pared, observando en silencio. Camila se había colocado a su lado, sacando el móvil. Al parecer, iba a grabar la conversación. María es el pasado, empezó Alejandro, midiendo sus palabras. Vivimos juntos. Sí, pero era un acuerdo temporal. No somos marido y mujer. Solo compartíamos piso. Eres el padre de su hijo, le recordó Lara. Lo pone en los documentos. Sí, pero fue una casualidad. No lo planeamos. Simplemente pasó. La ayudo económicamente. Es mi deber. Pero entre nosotros no hay nada. Desde hace mucho tiempo. Duermes conmigo en la misma cama, intervino María. Incapaz de contenerse. Juegas con tu hijo todas las noches. Me cuentas cosas del trabajo. ¿A eso llamas pasado? Cállate, le espetó Alejandro. Lo has estropeado todo. ¿Por qué has llamado a Lara? ¿Por qué se lo has contado? Porque tiene derecho a saber la verdad. María dio un paso al frente. Ibas a casarte sin decirle que tienes un hijo y una mujer con la que llevas viviendo 6 años. Se lo habría contado todo. Después de la boda, Alejandro se volvió hacia Lara. Escúchame. Quería dejar a María. Pero no podía abandonarla sin más con un niño. Estaba buscando el momento para explicárselo. Y entonces te conocí a ti, y todo cambió. Te convertiste en lo más importante para mí. ¡Qué conmovedor!, resopló Camila. O sea, ¿que querías casarte primero? ¿Asegurarte un puesto en la familia Campos? Y luego ya confesar la existencia de tu otra familia. No es mi otra familia, saltó Alejandro. Es un error. María sabe perfectamente que entre nosotros no había nada serio. 6 años son un error. María sintió como la ira hervía en su interior. Alejandro, ¿me decías que yo era tu mujer? Que un papel firmado no importaba. Que éramos una familia de verdad. Te decía eso para que no me dieras la lata con formalidades. Se le escapó un grito. No necesitaba casarme. Necesitaba un lugar donde vivir. Tu apartamento. Se hizo un silencio espeso. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro acababa de confesarlo, la había utilizado. Todo este tiempo, simplemente se había aprovechado de su piso, de su afecto, de su confianza. Tú. Lara retrocedió un paso. ¿Has querido a alguien alguna vez? ¿A mí? ¿A ella? ¿O para ti las dos somos solo opciones convenientes? Lara. No. Te quiero a ti. Alejandro se abalanzó hacia ella, pero Lara lo apartó. No te me acerques. Su voz temblaba. Me has mentido desde el primer día. Me dijiste que no estabas casado, que no tenías hijos, que yo era la única. ¿Por qué es así? Tú eres la única. Alejandro le cogió las manos. Te elijo a ti. María es el pasado, y tú eres mi futuro. Un futuro construido sobre mentiras. Lara se soltó. ¿Creías que no me enteraría?
¿Qué viviría en la ignorancia mientras tú ibas y venías entre dos familias? No habría ido y venido. Habría dejado a María justo después de la boda. Alejandro retrocedió, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control. Lara, por favor, créeme. ¿Por qué debería creerte? Lara recorrió la cocina con la mirada. ¿Comías aquí todos los días? ¿Dormías aquí? ¿Vivías una vida plena? ¿Y luego venías a verme y me decías que me echabas de menos? ¿Que tenías ganas de que nos casáramos? Todo este tiempo. Has estado mintiendo. Yo solo quería. Alejandro se calló, sin encontrar las palabras. Querías el dinero de su padre, terminó Camila por él. Querías entrar en la familia Campo, conseguir un puesto, contactos, estatus. Lara para ti es una inversión rentable, ¿verdad? No, no es así. Alejandro se encaró con Camila. ¿Y tú quién eres para meterte? La amiga de la persona a la que has engañado. Camila sonrió fríamente. Y una testigo. Todo lo que estás diciendo aquí lo estoy grabando, por si hace falta. En un juicio. ¿En qué juicio? Alejandro palideció. ¿No pensarías que Esteban Campos iba a dejar pasar sin más la humillación de su hija? Camila guardó el móvil en el bolsillo. Se va a enterar de todo. Y te aseguro que no te va a gustar. Lara, diles algo. Alejandro se volvió hacia su prometida. Diles que todo se arreglará. Nos casaremos. Te demostraré mi amor. No habrá boda, dijo Lara en voz baja. Nunca. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si ya te lo he explicado. No has explicado nada. Solo has intentado salir del paso. Lara lo miró con asco. ¿Sabes qué es lo peor? No que mintieras, sino que ni siquiera ahora reconoces tu culpa. Culpas a María. Intentas manipularme. Ni siquiera te da vergüenza. Me da vergüenza. Claro que me da vergüenza. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. He cometido un error. Pero se puede arreglar. No. Lara se dirigió a la salida. No se puede. Lo has destruido todo. Nos has hecho daño a mí y a María. Y a tu propio hijo le has privado de una infancia normal. ¿Para qué? Para tu propio beneficio y comodidad. Lara, espera. Alejandro corrió tras ella. No te atrevas a tocarme. Se giró bruscamente. Mañana se lo contaré a mi padre. Él se encargará de que no vuelvas a aparecer en mi vida. Y te aconsejo que te mantengas alejado de mí. Salió de la cocina. Camila la siguió. María las acompañó hasta la puerta. Gracias por avisarme, dijo Lara en el umbral. No sé qué habría pasado si me hubiera casado con él. Entiendo que es duro para ti, dijo María, tocándole el brazo. Pero has hecho lo correcto. Sí. Lara asintió. Y te deseo suerte. No se puede vivir con una persona así. Se fue. María cerró la puerta y volvió a la cocina. Alejandro estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Estás contenta? Preguntó con voz ahogada. Has destruido mi vida. Tú mismo la has destruido. María se plantó frente a él. Con tu mentira y tu codicia. ¿Codicia? Alejandro levantó la cabeza. Quería asegurarnos una vida mejor. ¿A ti? ¿A mí? A Antonio. Mientes. Querías asegurarte una vida mejor para ti. Y Antonio y yo solo éramos una cómoda tapadera. María se sentó. Alejandro, tú mismo acabas de confesar que utilizabas mi apartamento. Eso significa que todo lo demás también era mentira. No todo. Se frotó la cara con las manos. ¿De verdad? Estaba bien contigo. Al principio, repitió María. Y luego apareció Lara con su dinero y sus contactos. Y decidiste que podías conseguir algo mejor. Alejandro guardó silencio. Recoge tus cosas, dijo María con calma. Mañana mismo te vas. ¿A dónde voy a ir? Se levantó de un salto. No tengo otra casa. Ese no es mi problema. Alquila un piso. Quédate con amigos. Me da igual. María se levantó. Pero en esta casa ya no vives. María, sé razonable. Tenemos un hijo. Alejandro intentó cogerla del brazo, pero ella se apartó. Precisamente por eso tienes que irte. No quiero que Antonio crezca al lado de un mentiroso y un manipulador. No tienes derecho. Soy su padre. Sí que lo tengo. Este es mi piso. María se dirigió a la salida de la cocina. Mañana mismo desalojas la vivienda. O llamaré a la policía. ¿A la policía? Alejandro soltó una risa histérica. ¿Por qué? Estoy empadronado aquí. Te quitarás del padrón. Por vía judicial si es necesario. María se giró. Y prepárate para pagar la pensión alimenticia. Mañana mismo presento la demanda. Salió, dejándolo solo en la cocina. Fue al cuarto de Antonio, donde el niño ya dormía, acurrucado bajo el edredón. María le acarició la cabeza, le arregló la manta. Todo había terminado. 6 años de vida construidos sobre una mentira se habían derrumbado en una sola noche. ¿Dolía? Sí. ¿Daba miedo? Un poco. Pero era lo correcto. María salió del cuarto y fue al dormitorio. Recogió ropa de cama y se la tiró a Alejandro.
que seguía sentado en la cocina. Duerme en el sofá. No entres en el dormitorio. Alejandro cogió la ropa de cama y la miró con odio. ¿Te arrepentirás, Siseo? No, respondió María. No me arrepentiré. Se encerró en el dormitorio, se apoyó en la puerta y exhaló. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no las dejó caer. Ya habría tiempo para llorar. Ahora era importante mantenerse fuerte, por ella y por Antonio. Por la mañana, María se despertó con el silencio. Un silencio inusual, alarmante. Normalmente, Alejandro hacía ruido en la cocina mientras se preparaba para ir a trabajar, traqueteaba con los platos, encendía la cafetera, hablaba por teléfono. Hoy estaba todo en calma. Salió del dormitorio. En el sofá, la ropa de cama estaba cuidadosamente doblada. Alejandro no estaba. María fue a la cocina. Vacía. Miró en el baño, nadie. Volvió al recibidor y se dio cuenta de que su chaqueta había desaparecido, sus zapatos también. Se había ido. Sin siquiera despedirse de su hijo. María sintió un alivio mezclado con amargura. 6 años de vida en común habían terminado así. Simplemente, había recogido sus cosas y se había marchado, sin mirar atrás. Antonio se despertó. Salió de su cuarto, frotándose los ojos. «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Papá se ha ido por trabajo? Cariño». María abrazó a su hijo. «Ahora va a vivir en otro sitio». «¿Y por qué?» El niño frunció el ceño. «Porque es mejor así. A veces, los mayores se separan». María se arrodilló frente a él. «Pero papá te sigue queriendo mucho y vendrá a verte». «Vale». Antonio asintió y corrió a jugar, sin parecer especialmente afectado. Para un niño de 5 años, el mundo era sencillo. Mamá estaba cerca, los juguetes en su sitio, el desayuno a su hora. Lo demás no era tan importante. María se sirvió un café y se sentó junto a la ventana. El teléfono vibró. Un mensaje de Íñigo. «María, ¿qué tal? ¿Todo bien?» Ella respondió: «Alejandro se ha ido. Voy a tramitar la pensión alimenticia. ¿Puedes decirme por dónde empezar?» La respuesta fue rápida. «Claro. Tienes que presentar una demanda en el juzgado de tu localidad. Reúne los documentos, certificado de nacimiento del niño, la nómina de Alejandro si la tienes, pruebas de la convivencia. Te ayudaré a redactar la demanda». «Gracias, Íñigo. Eres de gran ayuda». «De nada. Ánimo». María dejó el teléfono y se puso a hacer una lista de tareas. Solicitar la pensión alimenticia. Dar de baja a Alejandro del padrón. Buscar un abogado por si Alejandro intentaba reclamar derechos sobre el niño. La lista crecía. Había mucho por hacer, pero María se sentía tranquila. Por fin controlaba la situación, en lugar de dejarse arrastrar por una corriente de mentiras. Cerca del mediodía, sonó el teléfono. Número desconocido. María contestó con cautela. «¿Diga?» «Hola, soy Esteban Campos». La voz grave de un hombre sonaba autoritaria. «El padre de Lara. ¿Puedo hablar con usted?» María se enderezó. «Sí, claro. Lara me ha contado la situación. Quiero disculparme en nombre de nuestra familia. No sabíamos que Torres llevaba una doble vida. De haberlo sabido, nunca habríamos permitido esa relación». «Lo entiendo. Gracias». María no sabía qué más decir. Torres trabajaba en mi empresa desde hacía 6 meses. «Lo he despedido esta mañana», continuó Campos. «No le daré referencias. Que se las apañe solo. Está en su derecho». María elegía sus palabras con cuidado. «También quiero informarle de que si intenta extorsionar a Lara o chantajearla, tomaré medidas, legales y de otro tipo». La voz de Campos adquirió un tono acerado. «Tengo suficiente influencia para proteger a mi hija». «Entendido. En cuanto a usted». Campos hizo una pausa. «Lara me ha dicho que tiene un hijo pequeño. Si necesita ayuda con la pensión alimenticia o con asuntos judiciales, nuestros abogados están a su disposición para asesorarla. Gratuitamente». María se quedó desconcertada. Es muy generoso por su parte. «Pero, ¿por qué?» «Porque usted ha sido víctima de las acciones de Torres tanto como mi hija», respondió Campos. «Y porque no tolero a los hombres que abandonan a sus hijos. Le enviaré por mensaje el número de nuestra abogada. Llámela si lo necesita». «Gracias. A usted. Que tenga un buen día». Colgó. María bajó el teléfono, atónita. Esteban Campos, un empresario influyente, un hombre con dinero y contactos, le había ofrecido ayuda. Alejandro no solo había perdido a una novia, había perdido el futuro que con tanto esmero había estado construyendo. Un minuto después, llegó un mensaje con un número de teléfono y una nota. «Abogada Ana. Está esperando su llamada». María guardó el contacto. Quizá la ayuda le viniera realmente bien. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo constante. María se reunió con Ana, una mujer agradable de mediana edad que, con gran profesionalidad, le desglosó toda la situación. Le explicó cómo solicitar la pensión que necesitaría para el juicio,
¿Qué derechos tenía María y qué obligaciones tenía Alejandro? Como no estaban casados, no habrá que dividir bienes, decía Ana mientras rellenaba papeles. El piso sigue siendo suyo. Daremos de baja a Alejandro del padrón por vía judicial si no lo hace voluntariamente. La pensión se fijará en un 25% de sus ingresos. ¿Y si se busca un trabajo con un sueldo bajo a propósito? Preguntó María. Entonces podemos solicitar una pensión de cuantía fija. El juez tendrá en cuenta las necesidades del niño y las posibilidades del padre. Además, tenemos datos de sus ingresos anteriores en la empresa de campo. Eso se tendrá en cuenta. María asintió, asimilando la información. Ana trabajaba con rapidez y precisión, sin dejarle a Alejandro ninguna posibilidad de elusión. Una semana después, llegó la citación judicial. Alejandro envió un mensaje lleno de rabia: «Te vas a arrepentir de esto. Encontraré la forma de vengarme». María le enseñó el mensaje a Ana. Ella soltó una risita. «Guárdelo. Una amenaza es una buena prueba de su carácter. Nos vendrá bien si necesitamos limitar su régimen de visita». El juicio se fijó para mediados de noviembre, justo la semana en que debería haberse celebrado la boda de Alejandro y Lara. María se percató de la ironía de la situación. Lara no volvió a dar señales de vida. María lo entendía, la chica estaba superando su propio trauma y no quería más recordatorio. Camila le escribió una vez un breve mensaje: «Lara está bien. Gracias por evitar que cometiera un error». En el trabajo, María dio las explicaciones mínimas: «He roto con mi pareja. Estoy arreglando los papeles». Nadie le hizo preguntas indiscretas. Íñigo le traía café y la apoyaba en silencio. Era más que suficiente. Antonio se fue acostumbrando a la ausencia de su padre. Preguntó un par de veces cuándo vendría papá. María le respondía con sinceridad: «No lo sé. Pero si quiere verte, nos pondremos de acuerdo». Alejandro no llamaba, no escribía, no intentaba ver a su hijo, como si Antonio hubiera dejado de existir para él. El juicio fue rápido. Alejandro se presentó, sombrío y enfadado. Ahora trabajaba como gerente en una pequeña empresa. Su sueldo era 3 veces menor que el que tenía en la compañía de campo. Alquilaba un apartamento de una habitación en las afueras. El juez escuchó a ambas partes, estudió los documentos y fijó la pensión alimenticia. El 25% de los ingresos de Alejandro. No era una suma enorme, pero suficiente para ayudar a mantener al niño. Alejandro salió de la sala sin mirar a María. Ella lo siguió con la mirada y sintió un gran alivio. Todo había terminado. Oficial, legal y definitivamente. Diciembre trajo la primera nieve. María paseaba con Antonio por el parque, viéndolo hacer un muñeco de nieve. El niño reía, lanzando bolas de nieve al aire. Y María pensaba: la vida sigue. Sin mentiras, sin traiciones, sin la persona que los había utilizado. En el trabajo la ascendieron, le ofrecieron el puesto de gerente senior con un aumento de sueldo. María aceptó. En primavera, Íñigo la invitó a una exposición. Ella aceptó, permitiéndose relajarse por primera vez en mucho tiempo. Pasearon por las salas, comentaron los cuadros, tomaron un café en la cafetería del museo. «Has cambiado», observó Íñigo. «Te veo más segura». «No me ha quedado otra». María se encogió de hombro. Cuando la vida se desmorona, o te rompes o te haces más fuerte. Tú has elegido lo segundo. Él sonrió. Es la elección correcta. Siguieron viéndose. Primero como amigos, luego algo más. María no tenía prisa, abriendo con cautela su mundo a aquel hombre. Íñigo era paciente, sincero, fiable. Todo lo que le había faltado con Alejandro. Lara, según contó una vez Camila a través de conocidos comunes, había conocido a un hombre, un socio de su padre, serio, decente, sin oscuros secretos. No se apresuraron con la boda, construyendo su relación lenta y conscientemente. Alejandro desapareció de sus vidas casi por completo. La pensión la ingresaba puntualmente, probablemente por miedo a nuevos juicios. Una vez intentó llamar para pedir ver a Antonio. María se lo permitió, pero bajo su supervisión. El encuentro fue tenso. Alejandro le llevó un juguete, estuvo media hora y se fue. No volvió a pedirlo. Antonio cumplió 6 años. María organizó una fiesta con sus amigos de la guardería. Íñigo la ayudó a inflar globos y entretuvo a los niños con trucos de magia. El niño reía, feliz con sus regalos, y no preguntó por su padre en ningún momento. Por la noche, cuando los invitados se fueron, María estaba en la cocina, fregando los platos. Antonio dormía, abrazado a un juguete nuevo. Íñigo la ayudaba, tarareando una canción. María contemplaba la escena y se daba cuenta de que era feliz. De verdad, sin falsedad ni mentiras. Sí, había tenido que pasar por el dolor y la traición. Sí, había sido aterrador y doloroso. Pero lo había superado, se había protegido a sí misma y a su hijo, y había construido una vida nueva. Honesta, limpia, auténtica. Y esa era su victoria.
En algún lugar de las afueras, en un pequeño apartamento, Alejandro miraba por la ventana la ciudad nocturna, sin el dinero de los campos, sin perspectivas, sin familia, solo. Pensaba en lo que podría haber tenido si no hubiera sido por la codicia y la mentira. Pero ya era tarde, demasiado tarde, y en su acogedor apartamento, en la otra punta de la ciudad, María apagaba la luz del cuarto de su hijo, le daba un beso de buenas noches y se iba al salón, donde la esperaba Íñigo, con una sonrisa y una taza de chocolate caliente. La vida continuaba, y era maravillosa.